Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a dar unos minutos para que se conecten todos nuestros compañeros. Bienvenidos a los enlaces de CODECID y a las personas que nos saludan desde ya, desde Nicaragua, El Salvador, de Brasil también. Sean bienvenidos todos. En un par de minutitos vamos a iniciar con nuestra actividad. ¿Qué tenemos para hoy? La importancia de la información en la respuesta a desastres y administración de albergues. Pues muy buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más para que se terminen de conectar. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar, la importancia de la información en la respuesta a desastres y la administración de albergues. Mientras nuestros compañeros terminan de conectarse, les vamos a dar la bienvenida a todos los que ya nos están saludando por aquí y sean bienvenidos a los amigos de Nicaragua, de El Salvador, de Brasil, de México, de Colombia, de Panamá, de Honduras, de Costa Rica. De Guatemala tenemos a los compañeros de Consulor y Jalapa, también de Cobán, los del SEMA. Tenemos gente también de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Sinapred, Nicaragua, Municipalidad Distrital de Amarilis, Perú, de la Defensa Civil de Santiago de República Dominicana, así que tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestro tercer webinar. Sean bienvenidos. Es un gusto para el Centro de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos darles la más cordial bienvenida y comentarles de que nuestra jefatura, dado los incidentes del año pasado por las tormentas Zeta y Iota, pues nos dimos cuenta de las necesidades que tenemos para prepararnos y estar ya tanto con la buena intención que tenemos de ayudar a las personas, pero también tener el conocimiento para ayudar de la mejor manera y darnos cuenta de las necesidades reales y de la parte que nos corresponde como universidad en cómo podemos apoyar a nuestra gente. Así que por eso el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema que les comentaba, la importancia de la información en la respuesta a desastres y la administración de albergues. Tenemos como primer punto las palabras de bienvenida de la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de América Central y República Dominicana, CEPREDENAC. Doctora, sea bienvenida. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer al ingeniero Kevin Nufio, al igual que a Marisabel Escaglia, del Centro de Desarrollo Seguro y Desastres de la USAC, por ese liderazgo y sobre todo por ese compromiso de seguir promoviendo la gestión integral de riesgo en el ámbito académico y seguir fortaleciendo la gestión integral de riesgo en nuestra región. Hoy nos encontramos en un webinar de lujo. Tenemos una panelista muy profesional, muy capacitada, la cual también aquí aprovecho a agradecer a la licenciada Lourdes Ardón, asesora en preparación y respuesta a desastres y temas humanitarios. Actualmente pues apoya tanto a Naciones Unidas como a COPECO en las acciones de respuesta para ETA y IOTA, con un liderazgo también de mujer que es ejemplar. Lourdes Ardón es miembro UNDAC y seguramente pues ya van a leer también todo su perfil profesional, pero yo quiero resaltar
la importancia que un tema como la administración de albergues sea facilitado por la licenciada Lourdes Sardón, que tiene una amplia trayectoria y sobre todo conocimiento y experiencia en esta temática, que desde el CEPREDENAC estamos buscando generar estos espacios de capacitación con panelistas de muy alto nivel que nos permitan promover una mayor participación, pero sobre todo conocimientos en todos los actores que estamos involucrados en la gestión integral de riesgo, y que así podamos conocer el trabajo sistematizado en el núcleo de las operaciones en asistencia humanitaria. También es importante mencionar, antes de dar inicio a la presentación, que una situación de emergencia repentina puede resultar en necesidades abrumadoras, prioridades que pueden ser o quedar traslapadas, infraestructura de comunicación y transporte destruida o dañada, un rápido flujo de proveedores de asistencia humanitaria en conjunto con una rápida respuesta de ayuda local por parte de los ciudadanos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales ante esta situación. Después de un desastre, durante el proceso de rehabilitación de los sistemas y la normalización de los servicios básicos que han sido dañados, surge la necesidad de reasentar las familias que han sufrido pérdida total o parcial de sus viviendas por encontrarse en un sitio considerado de alto riesgo. El proceso de reasentamiento definitivo y la construcción de las viviendas en un alto porcentaje de los casos no es una solución inmediata, al contrario, muchas veces se presenta una etapa crítica en la que los albergues de emergencia son insostenibles y la vivienda definitiva tampoco se visualiza a corto plazo. Ante esta situación surge la necesidad de proporcionar la infraestructura básica de albergue. El objetivo fundamental durante esta etapa es dotar de un espacio digno, destinado a la espera de una solución habitacional definitiva. Acorde a la Carta Humanitaria Internacional del Manual Esfera, que también Lourdes Sardón es responsable para el Manual Esfera de la región durante muchos años, y estas normas mínimas de respuesta humanitaria que se definen en esta Carta Humanitaria, en este Manual Esfera, en caso de desastre nos indican que un albergue tiene una importancia crítica para la supervivencia en las fases iniciales de cualquier desastre, y que es necesario proveer la seguridad personal, la protección contra peligros, proveer mayor resistencia contra los problemas de salud y las enfermedades físicas y mentales, y que también sostiene la vida familiar o comunitaria dentro de lo que sea posible en estas circunstancias que nos enfrentamos específicamente para esta y otra, y en la que ella también jugó un rol preponderante. También nos enfrentamos a esta situación compleja de amenaza biológica, escenario complejo, que también se tienen que tomar estas consideraciones en los albergues. Esta creación de albergues ante emergencias deben ser espacios que simulen un hogar, que sean saludables, que sean dignos, que sean seguros ante la violencia y las inclemencias del clima, prevaleciendo en ellos la disposición de mantenerse, respetando también sus creencias, sus costumbres, la privacidad, tomando en cuenta que tienen que convivir con otros núcleos familiares que incluso pueden provenir de otras partes del país y en consecuencia con costumbres diferentes. Para el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central, este tema tiene una importancia relevante y es sumamente prioritario. Generar herramientas para informar y orientar, para sostener estas acciones, pero sobre todo para la toma de decisiones acertadas, que permitan también la organización y la ejecución de estrategias para la creación de albergues y promover sobre todo la garantía de los derechos humanos en toda nuestra intervención de nuestros entes rectores de gestión integral de riesgo y protección civil, a los cuales también aprovecho a saludar y agradecer el espacio que nos dedican cada semana para ir fortaleciendo sus habilidades, sus conocimientos y sus capacidades en la reducción del riesgo de desastres. El enfoque en el ser humano que prevalece en nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo y sobre todo en el accionar de nuestras entidades nacionales para situar al ser humano en el centro de nuestra intervención y también abordar la garantía de derechos para las mujeres, para los niños, para la adolescencia. Muchísimas gracias nuevamente, hace decir a Lourdes Sardón por dedicarnos este espacio dentro de sus agendas, pero sobre todo a ustedes participantes por estar hoy aquí con nosotros. Espero que puedan aprovechar al máximo este tercer webinar y que podamos aprovechar también todos estos recursos y estas habilidades que seguramente
vamos a estar generando y que vamos a poner en práctica en nuestro próximo simulacro, que aprovecho también a anunciar que va a ser desarrollado en la primera semana de octubre en la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, éxitos y que disfruten este webinar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras y ponernos en contexto. Usted tiene toda la razón. Cuando nosotros estamos atendiendo una emergencia, debemos centrarnos en la persona porque no hay nada más importante que esto. Y sobre todo por mencionarnos los grupos vulnerables que son a quienes nos debemos enfocar y darles un poquito más de atención. Esperamos el desarrollo de este tema, que nos puedan iluminar más y brindarnos conocimiento al respecto. Y de momento, pues le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Kevin Nufio, jefe del Centro de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien tiene 10 años de experiencia en gestión de riesgo. Es ingeniero agrónomo, especialista en sistemas de información geográficos, maestro en geomática, conocimiento en manejo de drones para la teledetección y consultor en riesgo a nivel privado nacional. Así que bienvenido, ingeniero, el micrófono es para usted. Muchas gracias, licenciada. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a una jornada más de webinars de preparación que hemos trabajado en conjunto con CEPRENAC, a quien no tengo más que palabras de agradecimiento por organizar de tan buena forma estos eventos durante todos los martes que hemos estado compartiendo y además comprometernos con CEPRENAC también para trabajar a futuro en muchos otros proyectos que esperamos así sea. Además, agradecer también por conseguirnos los panelistas expertos en esta temática, que son personas que tienen el mejor de los conocimientos con respecto a lo que estamos logrando percibir y recibir de las presentaciones de cada uno de ellos. Bienvenida a la licenciada Ardón, a nuestros webinars que estamos compartiendo con toda Latinoamérica y específicamente para Guatemala. Un saludo para las personas del CODECID, que agradezco muchísimo la participación de ustedes. Son nuestro brazo ejecutor en cada una de las unidades académicas en la San Carlos y en los centros universitarios, donde es uno de los lugares más importantes para nosotros en el CDCID en la atención, dado que tienen muchas de las áreas vulnerables cercanas a los centros que nosotros tenemos emplazados en cada uno de los departamentos. Actualmente de los 22 departamentos tenemos 22 centros universitarios, en algunos 2 inclusive, pero al menos tenemos un centro universitario en cada uno de los departamentos y créanme cuando les digo que la USAC es sumamente importante para el pueblo de Guatemala. Es muchas veces el primer o la primera institución que da ayuda al pueblo y así el pueblo nos reconoce. Y por lo tanto nosotros, bajo la responsabilidad que tenemos como academia, tenemos que estar preparados para poder dar esa ayuda y brindar el apoyo a las personas de la mejor forma que se pueda y de la forma responsable en que se debe hacer. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo la doctora Herrera y creo que estos webinars de preparación nos van a ayudar a nosotros para poder ayudar de mejor manera al pueblo de Guatemala, así como a los demás países en sus áreas de trabajo. También les va a ayudar muchísimo para mejorar la acción, aprender nuevas técnicas que los panelistas que hemos tenido, y yo sé que la licenciada Ardón no será la excepción, nos han dado muchísima información que nosotros desconocíamos o que estábamos haciendo de una forma y nos han enseñado a hacerla de otra forma mejor. Entonces no me queda más que seguir agradeciendo a CEPRENAC por esta preparación, por nuestros panelistas y muchísimas gracias, licenciada Ardón, por comunicarnos todo el conocimiento que tiene usted con respecto al tema, que sé que será de mucha utilidad para todos los países latinoamericanos en donde nos están siguiendo y sobre todo para nosotros aquí en la USAC. Va a ser de mucha ayuda para la atención que nosotros presentamos dentro de la extensión universitaria al pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Nufio. Y pues ahora le damos la bienvenida a la licenciada Lourdes Victoria Ardón, quien es asesora en preparación y respuesta en temas humanitarios en el despacho ministerial en la Comisión Permanente de Contingencias en Honduras, COPECO. Es especialista en administración de desastres y emergencias, trabajadora humanitaria certificada a través del Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA,
con más de 25 años de experiencia en la respuesta nacional e internacional en desastres, miembro activo del equipo de las Naciones Unidas para la coordinación y evaluación en casos de desastres ONDAC, punto focal de Honduras ante Esfera, representaciones relevantes, la única persona en América Latina invitada a ser miembro del grupo técnico asesor que participó en todo el proceso de revisión, aprobación y lanzamiento de la norma humanitaria esencial. Así que, licenciada Ardón, sea usted bienvenida y muchas gracias por darnos este espacio, este tiempo. Estamos ansiosos de poderle escuchar y a todos los enlaces y quienes nos acompañan el día de hoy, por favor vayan tomando nota de sus preguntas y de las experiencias que ustedes tengan para que la licenciada Ardón nos pueda apoyar al finalizar su exposición. Así que muchas gracias una vez más. Sea usted bienvenida, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, ante todo, por la oportunidad de poder compartir esta hora con colegas de la región latinoamericana. Buenos días, estimados colegas. Es un placer poder compartir con ustedes estos próximos minutos de uno de los temas más interesantes que hay dentro de la respuesta a desastres y del cual depende el éxito de cualquier operación humanitaria, ya que la buena y adecuada información que se genera desde cualquier sector contribuye al éxito de una buena coordinación y de una oportuna toma de decisiones a favor de las personas afectadas por desastres. En esta oportunidad hablaremos de la importancia de la información en la respuesta a desastres, enfocada en la administración de albergues. Recordemos que el manejo de información en este sector se realiza dentro de los Centros de Operaciones de Emergencias COE, pero nos centraremos hoy en esa captura de información que realizamos desde los albergues y que permite a los tomadores de decisiones acciones para salvaguardar la vida y garantizar las necesidades y la dignidad de las familias afectadas por desastres. Vamos a hablar vamos a dividir la presentación en dos partes. En una primera veremos lo que son las responsabilidades en el manejo de la información para después entrelazar este tema con el tema del manejo o coordinación de albergues. Según el Comité Permanente entre Organismos IAC, existen principios para el manejo de información humanitaria que vamos a considerar antes de entrar en materia. El manejo de información humanitaria debe ser fácilmente accesible, debe permitir que todos se apropien de la información, incluyendo la población afectada, debe ser fácil de recoger y compartir entre organizaciones, se debe poder evaluar la credibilidad de la información conociendo su fuente y su metodología. Tiene que ser información relevante, precisa, consistente y validada por otras organizaciones. Debe ser correspondiente a las necesidades y apoyar una verdadera toma de decisión. Debe citar múltiples fuentes, si es posible, balanceando perspectivas desde distintos puntos de algunos actores. No debe ser influida por intereses políticos que distorsionan una respuesta. No debe ser utilizada para hacer daño a una población en riesgo, respetando su dignidad. Debe ser actualizada, sostenible, debe ser citada abiertamente, catalogada y archivada para poder ser utilizada en el futuro, y debemos recordar que estos son datos sensibles que deben ser marcados como tal y guardados de la mejor manera. En base al panorama anterior brindado sobre algunos principios del manejo de información, haremos un nexo con el tema que trataremos el día de hoy, de la importancia de la información en la respuesta a desastres en la administración de albergues.
Sabemos que tradicionalmente hablamos de albergues siempre de un punto de vista netamente de la respuesta propia y no de las variables que permiten el éxito de una buena coordinación con otros actores que se involucran dentro de este tema. Pero, ¿qué es la gestión de información en la respuesta a desastres y la administración de albergues? La gestión de la información implica recabar datos acertados de la población albergada, así como la asistencia y los servicios en el mismo. Ello requiere recopilar información demográfica disgregada y monitorear la utilización de los estándares e indicadores por sectores, así como temas transversales relativos a la coordinación y a la participación. ¿Por qué es importante la gestión de la información? Debemos recordar que una buena gestión de información para apoyar procesos de coordinación y toma de decisiones ha de garantizar que todos los actores trabajen con información y estadísticas iguales o complementarias. Esta información debe ser pertinente, precisa y actualizada. Una adecuada recopilación y gestión de información durante los eventos puede tener un impacto positivo para la recuperación temprana y las subsiguientes actividades de desarrollo y de prevención de desastres. La gestión de información es un proceso que implica la recopilación de información a nivel de albergues proveniente de varios actores de la población albergada, de la población de acogida, de las autoridades presentes, así como la observancia directa y el monitoreo sistemático de la situación que se llevan a cabo dentro de los albergues. Su análisis para determinar los estándares de protección y asistencia en el albergue con relación a las necesidades y los derechos de las personas albergadas. La difusión de la información y todos los actores para que pueda compilar y analizar la operación en el albergue y nos permitan determinar esas brechas dentro de la asistencia humanitaria. Y la verificación que puede realizarse a través de la validación de esta información con otros actores o sectores que están involucrados en la administración de albergues. Con relación a la recopilación de datos dentro de los albergues, debemos de recordar que antes de hacer esta recopilación es importante conocer la información secundaria existente y hacer un análisis de la misma. Esto nos ayudará a evitar la duplicidad de información y considerar que se tiene claro el objetivo de la información que necesitamos recabar, recordando que obtener información no es una acción humanitaria, pero esta debe perseguir lograr un objetivo humanitario para beneficio de las personas que se encuentran dentro de los albergues. Utilizar un solo formulario para la recopilación de información previamente elaborado entre los actores para acordar el tipo de información, teniendo también las características que debe ser específico y detallado para poder garantizar una información útil y no saturar a la población con varias entrevistas o evaluaciones. Con relación al talento humano, debe tener formación acerca de la gestión de información, ya que de esto depende la calidad de la información y por ende la respuesta adecuada desde el punto de vista humanitario. Los datos de registro sobre, ahora, ¿qué incluye? ¿Qué podemos? Vamos a dar algunos ejemplos de la información que debemos nosotros capturar dentro de los albergues para compartir con los centros de operaciones de emergencias, que son los tomadores de decisiones para poder cubrir las necesidades de las personas que se encuentran en los albergues. Entre estos ejemplos tenemos que la captura de datos de riesgo sobre la familia deben incluir la cantidad exacta de familias alojadas,
edad, sexo y sus posibles necesidades con el tema de derecho o protección. La información de los grupos más vulnerables, recordando que entre los grupos más vulnerables tenemos a niñas, tenemos a niños, a personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, SIDA, etc. Y sobre todo las necesidades específicas que estos grupos más vulnerables tienen dentro de los alojamientos temporales. La información acerca de los servicios, estándares y las actividades en el albergue. En esto se debe incluir sectores importantes como agua y saneamiento, alimentación, salud, educación, así como información sobre los procedimientos, cómo se realiza la distribución y el censo de las personas albergadas. Problemas de seguridad en el albergue y temas de seguridad de personal, incluyendo los temas de militarización, restricciones, la violencia basada en género o todas aquellas acciones que se realicen dentro de los albergues y que pueden hacer altamente vulnerable a la población albergada. Y la información sobre la coordinación del albergue, incluyendo cuáles son los niveles de liderazgo que hay, cómo se encuentran organizados, cuáles son las representatividades que existen, cómo es la participación de las comunidades en las acciones dentro de los albergues, así como los mecanismos de coordinación existente dentro de los mismos entre la población y los diferentes actores que se involucran en el proceso de administración de albergues. Con relación al análisis de información de albergues, recordemos que este juega un rol fundamental. Este debe garantizar la coherencia entre los estándares de calidad y el abastecimiento. La información se analiza para generar estadísticas, comparar cifras a lo largo del tiempo. También la información primaria puede ser analizada y utilizada por los actores para el diseño de la respuesta humanitaria o para poder formular proyectos más adelante. Este análisis debe describir el quién hace, qué hace, dónde hace, cuándo hace y cómo hace. Deben responder a todas estas preguntas para poder garantizar tener la información adecuada para los tomadores de decisiones. Explica, por ejemplo, por qué se observan condiciones determinadas, nos ayuda a interpretar datos, identifica resultados en el grado de incertidumbres en el tema de manejo de información. De igual manera, nos sirve como pronóstico y sabemos, para poder saber qué está sucediendo, y nos puede brindar un panorama de futuros escenarios dentro de los albergues. Con relación a la difusión de la información, sabemos que a través de esta se distribuyen las estadísticas y los informes generados a los diferentes actores de las operaciones en los albergues para garantizar que se cubran todas las brechas en asistencia humanitaria y que es importante que la información se difunda a todos los niveles, ya que esto debe ser ponderado sin olvidar la confidencialidad de alguna información. Es muy importante entender que en el tema de manejo de información, no únicamente en albergues, sino que en cualquiera de los sectores o áreas de la respuesta a desastres o emergencias, el único dueño de la información es la población. Por consiguiente, nadie puede capturar información y apropiarse de ella, porque el poder difundirla, el poder compartirla, es lo que nos va a garantizar cubrir esas brechas y esas necesidades que tienen las familias que se encuentran dentro de los albergues. Y para ir cerrando, vamos a ver un poquito este ciclo que es el de la gestión de la información y de la coordinación, el cual en primer lugar nos recuerda que debemos de evitar la duplicidad y que esta duplicidad de acciones se evita
pudiendo planificar una adecuada captura de información dentro de los albergues e involucrando a todos los actores y a todos los sectores que de una u otra manera se involucran en el tema de administración o atención de albergue. La información tiene que ser con un enfoque coherente, tiene que tener lógica, tiene que ser analizada para poder saber cuál es la información que debemos descartar y cuál es la información que podemos compartir. Tiene un uso eficiente, poder garantizar el uso eficiente de los recursos, el liderazgo de los actores y de la misma población que se encuentra dentro de los albergues, la dirección, y también tenemos que ir viendo esta escalada que hay de información desde el nivel local hasta el nivel municipal, departamental, nacional e internacional, dependiendo cómo es la respuesta. Quiero cerrar esta breve información porque este es un curso que dura 5 días, recordando que generar información exacta, creíble, confiable y oportuna durante situaciones de emergencias y desastres es fundamental para coordinar los esfuerzos de la respuesta humanitaria dentro de los albergues. Para lograr esto es necesario disponer de un sistema de información como un mecanismo de recopilación, análisis y transmisión de información para la toma adecuada de información. Este sería mi breve exposición con relación al tema de información dentro de los alojamientos temporales. Muchísimas gracias, licenciada Ardón. Así que muchas gracias por esta información. Seguramente que los compañeritos todavía están tomando nota de lo que usted nos acaba de compartir. Han de estar también pensando en las experiencias previas que ellos han tenido, cómo esta información les va a ayudar ahora a ellos a tomar mejores decisiones, como usted nos indicaba, ¿verdad? Que todos tenemos que tener acceso y pues la información tiene que estar validada por diferentes fuentes y tiene que tener gran credibilidad para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Así que en este momento vamos a dar el espacio a las personas que tengan alguna pregunta. No sé si de CUNISAB o de CUNSAC, que fueron los que tuvieron la experiencia el año pasado en acompañamiento a las municipalidades, a los señores alcaldes, en las tomas de decisiones, y algunos de nuestros centros sirvieron, la mayoría de centros de acopio, y estos dos, pues CUNISAB sobre todo sirvió de albergue. Si tuvieran ustedes alguna duda. Pues de momento, en lo que nos escriben alguna duda, seguimos saludando, licenciada, la están saludando de muchos lugares, de El Salvador, de México, Brasil, Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Guadalajara, Jalisco, Santo Domingo. En Guatemala tenemos gente en Jalapa, Alta Verapaz, Chiquimula, Zacapa, la Escuela Superior de Arte, del SEMA, de SUSEP, del Comando Naval de Puerto Quetzal y de Jutiapa de momento. Y tenemos una pregunta por aquí. ¿Qué estructura organizativa para el manejo del albergue se recomienda? Ok, gracias. Bueno, existen varias estructuras para el manejo de albergues. Casi siempre los países dentro de sus planes en el tema de manejo de albergues las tienen estipuladas, pero hay un estándar el cual pues parte de un comité de coordinación. Casi siempre ponemos otros actores que coordinen los albergues y la experiencia nos dice que la mejor coordinación es la que hacen las mismas personas albergadas bajo la estructura de coordinación, administración, logística, las áreas sociales, área de salud, etcétera,
pero esto realmente lo determinan las autoridades responsables dentro de los países. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Preguntan también, ¿cuánto es el tiempo oportuno para la recopilación de la información para poder tomar decisiones y posterior brindar esa respuesta oportuna a las familias? Bueno, muy importante e interesante la pregunta. Sabemos que para poder garantizar una toma de decisiones adecuadas, esta información es vital. Existen un sinnúmero de metodologías, de evaluaciones o de entrevistas mediante las cuales lo podemos recopilar. Lo importante es la información que sale en las primeras 48 horas, pero recordemos que hay evaluaciones o captura de información complementarias según el tiempo que las personas van a estar dentro de los albergues para poder garantizar el cubrir con las necesidades de las personas albergadas. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué tipo de información se recaba para verificar que las condiciones de los albergues eviten el abuso sexual? ¿Hay algún manual específico para ello? Sí, existen un sinnúmero de manuales. Hay un manual que es sobre la violencia basada en género también, que habla específicamente de este tema. Dentro de los sectores existen agencias del Sistema de Naciones Unidas que nos dan un sinnúmero de literatura. A mí se me escapan por ahorita los nombres, pero puedo ponerlo ahí en el chat para que puedan tener el y puedan informarse con el inicio. Tenemos que tener estrategias para poder evitar que esto suceda. Adelante. Muchas gracias. No sé si solo nosotros, pero tuvimos un poco de problema para escuchar la parte final. Y pregunta Carlos Ayala, ¿cómo hacer conciencia o qué recomienda usted para crear conciencia a las municipalidades en equipar con herramientas de comunicación a comunidades vulnerables? Dentro de la preparación y respuesta a desastres, debemos de hacer hincapié con relación a este tema. Nos involucramos, a veces nosotros como actores externos, no miembros de los sistemas nacionales, se nos olvida que nuestro papel es complementar las acciones que hacen los gobiernos y mediante esos proyectos de preparación y respuesta que hacemos en las municipalidades, debemos tener énfasis en el tema de información. Cuando a mí me asignaron este tema, me llamó mucho la atención porque cuando hablamos de albergue siempre hablamos de eso, de cómo va a ser la estructura del albergue, cuánto tiempo va a estar, el tema en sí de la administración, pero muy pocas veces relacionamos la importancia del tema de manejo de información. Para que estas herramientas puedan ser funcionales, debemos promoverlas en la preparación para la respuesta y no esperar el impacto para poder ir a las municipalidades y compartir la información. Pregunta Erin Blandón, ¿la información de los albergues se recopila una vez y luego cada cuántas horas se debe actualizar? Todo eso depende de lo que se ha colocado en el plan. Recuerden que les hablé que es importante que haya una planificación sobre el manejo y la captura de información. La información en los albergues sabemos que es bastante constante, con solo el tema, si hablamos del tema de censos, por ejemplo, donde la población es bastante flotante, así de que esto depende de cómo lo hemos estipulado dentro del plan o de la necesidad que se mira de poder ir compartiendo información según la dinámica de movimiento que hay delante. Gracias, licenciada. Nos perdimos un poquito también en la parte final de su respuesta porque creo que el micrófono se apaga. Pero preguntan también qué tan recomendable es utilizar los centros educativos como albergues. Por lo regular se utilizan porque están cerca o siempre hay alguna escuela dentro de los lugares afectados. ¿Qué tan recomendable es utilizarlos? Sabemos que los centros educativos deben ser siempre la última opción que existen para poder ser albergues.
No podemos violentar el derecho de la educación, respetando el derecho de las personas afectadas por desastres de tener un techo donde puedan resguardarse. Volvemos a caer al tema de preparación y respuesta. Dentro de nuestros planes tenemos que tener opciones dentro de las comunidades, como centros comunitarios, algunos lugares particulares que las personas lo puedan prestar, y tener la escuela como último recurso. Lastimosamente, lo que en una oportunidad en un momento fue una oportunidad para resguardar a las personas dentro de los albergues, porque por las condiciones que tiene de varios servicios, de áreas abiertas, nos quedamos con la costumbre del mismo. Pero repito, siempre el centro educativo tiene que ser el último recurso para ser habilitado como albergues. Aparte que si nos vamos, por ejemplo, a estándares de calidad que nos dice el manual Espera, realmente tampoco las escuelas tienen las condiciones adecuadas para tratar dignamente, alojar dignamente a las personas afectadas. Lo ideal sería que dentro de nuestros países hubiesen sitios construidos previamente para hacer albergues en tiempo de desastres o emergencias. Adelante. Gracias. Pregunta Rebeca Rodríguez. ¿Cómo recomienda administrar las intervenciones de diferentes entidades en los albergues, de manera que las intervenciones no recarguen a los albergados? Como sabemos, a veces hay muchas instituciones o ONGs queriendo apoyar, y eso a veces genera mucho más estrés en las personas que están allí. Sí, es uno de los mayores problemas con que contamos las personas que administramos albergues. Todo se basa en la planificación, en el respeto también de otros actores. Tenemos que tener claro, y siempre ya lo dije y lo repito, las ONGs en este caso complementan las acciones de gobierno. Si el liderazgo lo tienen las municipalidades, como sucede en nuestro país, las ONGs tienen que respetar estas estructuras ya establecidas. Y con el tema de manejo de información, dentro de la presentación se habló de poder coordinar previamente con otros actores para poder tener en este caso un formulario único de información, y de esta forma evitar la saturación de la investigación o de las evaluaciones que se hacen a las personas alojadas dentro de estos espacios. Gracias. Preguntan, ¿casas solidarias es lo mismo que albergues? ¿Cumplen estas las mismas condiciones mínimas para las familias? ¿Qué es lo más recomendable y por qué? Me dijo casas solidarias, perdón. Sí, casas solidarias, que si son lo mismo que los albergues. Bueno, hasta ahora escucho esa terminología. No sé de dónde me preguntan y en qué consisten las casas solidarias. Dentro de la preparación y respuesta hay una diferencia, por ejemplo, entre albergue, entre alojamiento, pero la terminología de casa solidaria no la conozco. Adelante. Gracias, Alexis Alonso, por si de pronto nos podría ampliar su pregunta. Vamos a seguir con la siguiente. Raúl Gabriel, de la Universidad de San Carlos: en su experiencia, los albergues completos están en las primeras 24, 48, 76 horas. En otros casos, pues hasta una semana es necesaria para que tengan todos los servicios. ¿Cuál sería el tiempo ideal y cuáles son las principales limitantes? Bueno, excelente pregunta. Cuando se abre el albergue, dentro de la planificación de albergue, tenemos que tener especificado cuánto es el tiempo que va a tener la apertura, independientemente de lo que pueda suceder dentro de la respuesta y el tiempo que lo podemos ampliar. En experiencia nos dice que un albergue no podría estar más de 8 días, porque después de los 8 días la experiencia nos indica que pasamos de la asistencia a la dependencia humanitaria. Pero tenemos historias, por ejemplo, en el país Honduras, los macroalbergues después del huracán Mitch duraron 5 años. Tenemos casi 6 meses del paso de ETA y IOTA en el territorio hondureño, y en la costa norte de nuestro país todavía tenemos albergues habilitados, y por consiguiente el definir este tiempo depende de la respuesta de una solución definitiva y digna que las autoridades le den a las personas que se encuentran dentro de estos albergues. Adelante. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de los albergues. ¿Cuántas familias pueden tener? ¿Cómo debe ser un albergue ideal y funcional? Bueno, ¿cuántas familias deben tener? Esto depende del área que tenemos dentro de los albergues. La mejor herramienta que tenemos para el tema de albergues, como sabemos todos, es Esfera.
Esfera nos habla de 3.5 metros cuadrados en espacio techado para las familias, que casi nunca se cumple y casi siempre es por el hecho que habíamos hablado de no tener esos espacios previamente determinados. Así de que cuántas personas podemos alojar depende de la experiencia y el conocimiento que tenga la persona que esté administrando ese albergue para poder garantizar respeto, privacidad y protección de estas familias. Lo ideal, lo que nos indica el manual Esfera. Adelante. Muchas gracias. Les recordamos a todos los participantes que ya compartieron el link para registrar su asistencia, por favor, para que lo tomen en cuenta. Y también pregunta Magalí Recinos, ¿qué países de Centroamérica cuentan con avisos de alerta a celulares en caso de ciclones, erupciones, sismos? Si usted tendrá conocimiento. Bueno, pues no conozco realmente. Tendríamos que revisar los planes de contingencias o de respuesta que hay en los diferentes países para saber el sistema de alerta. Sabemos de los sistemas de alertas comunitarios que sí se han impulsado grandemente y que existen. También sabemos que los sistemas nacionales de respuestas tienen sistemas de alerta, pero no conozco acertadamente cuál sería la respuesta a darle en este momento. Nos amplía Alexis Alonso. Las casas solidarias es similar al uso que se les da a los colegios en situaciones de emergencias en Nicaragua. Hemos aplicado eso de casa solidaria en dependencia del lugar en donde se dé la emergencia o desastres. Por ejemplo, por casa está un lugar seguro y tienen condiciones mínimas para recibir y albergar a algunas familias. A eso le llamamos casas solidarias. Preguntan también, ¿qué estrategias se han implementado para motivar la permanencia de las personas en los albergues? No entiendo la pregunta. Me imagino que esto va enfocado a que muchas veces las personas no quieren evacuar sus hogares y otras veces las personas no quieren estar dentro de los albergues por lo que usted comentaba, ¿verdad? Que tenemos muchas familias reunidas, a veces convergen diferentes culturas. ¿De qué manera se puede incentivar a las personas para que estén convencidas de que estar en un albergue es el lugar más seguro? Bueno, recordemos de que el albergue siempre debe ser el último recurso para las personas afectadas por desastres. El autoalbergue es la mejor solución, ir donde un familiar, donde un amigo, pero de igual manera la motivación y viendo la realidad de nuestros países para que la gente pueda asistir a un albergue depende de cómo está instalado este albergue y cuáles son las condiciones del mismo y qué facilidades les permite y sobre todo el tema de seguridad, de respeto, de privacidad que debe haber en todos estos lugares de alojamientos temporales. Muchas gracias. Nos siguen insistiendo en las preguntas de qué sería un albergue ideal, de cuáles son los tiempos, cuántas son las personas. Y pues como ya la licenciada nos había indicado anteriormente, todo esto lo podemos ubicar en el manual Esfera. También tenemos otro manual en el caso de Guatemala, que está el manual de albergues de CONRED. Y pues estas son diferentes literaturas que nosotros podemos compartir con ustedes más adelante. Igual si la licenciada tiene a bien compartirnos algunos otros, con mucho gusto nosotros los podemos hacer llegar. Así que luego ya nos están dando casos específicos de cada uno de los países. En México se refiere a refugio temporal a los lugares donde se da asistencia a las personas que son evacuadas en caso de emergencia o desastre y que permanecerán mientras pasa el peligro y o sus casas pueden estar en condiciones para volver a ser habitadas. Los albergues son para estancias de mayor tiempo. Buenos días desde Senafront, Panamá. Una pregunta, ¿es recomendable que un albergue estén personas de diferentes religiones y etnias juntas? Interesante pregunta. Y digo interesante pregunta porque recuerdo que una de las experiencias que yo tuve cuando coordiné los albergues, los macroalbergues del MICH, es que la primera persona que mataron dentro de ese albergue fue por temas de religión. No podemos excluir a ninguna persona de los albergues por religión.
¿verdad? Todos tienen que haber. Lo que sí tenemos que tener claro dentro de los albergues es de qué manera vamos a controlar el tema de religión dentro de los mismos. Una de las experiencias o una de las lecciones aprendidas que tenemos en el manejo en administración de albergues es evitar que las misas, los cultos, las reuniones religiosas se realicen dentro de los albergues, por respeto a ese sinnúmero de personas que hay con diferentes religiones. Hay que hacer coordinaciones con el sacerdote, con el pastor, con el hermano, para que mejor en las fechas y en el tiempo puedan llevar a esas personas a sus iglesias y de esta manera evitamos las congregaciones de cultos dentro de los mismos por el respeto que merecen todas las. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más por aquí. ¿Qué características mínimas se deben tener en una estructura para un albergue? Bueno, las características en primer lugar, que sea un lugar accesible, que sea un lugar seguro, que pueda tener los servicios, proporcionar los servicios básicos como agua, el tema de sanitarios, el tema de lavado, el tema de seguridad. Son un sinnúmero de condiciones las que podemos mencionar para hablar de albergues temporales dignos, pero todo esto también se relaciona y recalcamos en la falta de instalaciones que tenemos en nuestro país. Adelante. También pregunta César Lange, en caso de emergencia y no haya un albergue cercano, ¿qué se recomienda que se puede hacer? El autoalbergue es una primera opción, que la persona que tiene necesidad del alojamiento pueda contactar a algún familiar, algún amigo para poder hacerlo. De igual manera, tenemos experiencia de algunas iglesias o templos que hay dentro de las comunidades que pueden servir de albergues. Adelante. Muchas gracias. Y pues yo creo que de momento, licenciada, esas serían todas las preguntas. Tenemos aquí algunas personas que nos están preguntando cuál sería el papel específico de SOCEP Guatemala. Y pues les queremos comentar que dentro de las capacitaciones que nosotros vamos a seguir teniendo para nuestro equipo de enlaces, en el mes de mayo tenemos programada una capacitación específicamente en el área de albergues que nos la va a brindar SOCEP. Igualmente tendremos por parte de CONRED el Plan Nacional de Respuesta y los invitamos para que la siguiente semana, el día martes a las 9 de la mañana, nos puedan acompañar para el tema del adecuado manejo y atención de las emergencias con enfoque en derecho. Así que agradecemos, licenciada Ardón, su participación, su tiempo, su experiencia, al igual que volvemos a agradecer a CEPREDENAC la logística y todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de este mes para brindarnos capacitaciones de primer nivel y ampliar nuestro conocimiento para tener una mejor y más inmediata respuesta a la hora de un evento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y les recordamos que por favor pueden dar un clic en el link para dejar su asistencia. Hoy el link tenemos la suerte que no está dando ningún problema, así que todos se pueden registrar. Y si ya no hay más preguntas, entonces nosotros quedamos por aquí y les invitamos nuevamente, como les comentaba, para que la otra semana, el día martes 27 de abril a las 9 de la mañana, vamos a tener el tema del adecuado manejo y atención a las emergencias con enfoque a derecho. En el mes de mayo vamos a estarles enviando también nuestra planificación de capacitaciones que tenemos para ustedes, que serán por parte de CONRED, por parte de SOCEP y de OCHA. Así que agradecemos a todos su asistencia, su tiempo y muchas gracias por compartir con nosotros un martes más. Hasta la próxima.